chicos, ¿qué tal estáis? ¿Qué ganas tenía de veros? ¿Estáis listos para nuestro cuento del día? Hoy vamos a leer un cuento que está animado por uno de mis ilustradores favoritos. ¿Ya sabéis cuál es? ¿Sí? Pues vamos allá. Abramos el baúl de los cuentos. A ver qué hay por aquí. How are you peeling? Foods with moods. Mi amigo extraterrestre. Este no es. Matemáticas hasta en la sopa. La historia del Principito. Aquí está. Ondina. ¿Sabéis quiénes eran las ondinas? Eran personajes como si fuesen hadas del agua. Vamos allá. Vamos allá. Ondina, de Benjamin Lacombe, editorial Edelvives. ¡Wow! ¡Qué tormenta! ¿Quién va? Al oír esas palabras, el viejo Ulrich se quedó petrificado. Hacía una eternidad que no escuchaba una voz humana en aquella parte del bosque. Las imágenes de los terribles monstruos que protagonizaban las leyendas de la Selva Negra se agolpaban en su mente. Ulrich entrecerró los pesados párpados, pero a esa hora tardía, la oscuridad de la espesura del monte alto y su debilitada vista le impedían ver con claridad. «¡Habla o esfúmate!», ordenó la voz, con tal fuerza que resonó como si fueran 100 voces. «Soy Ulrich, el pescador. Vivo cerca de aquí, en la linde del bosque. Pero ¿quién es tan intrépido o está tan loco como para adentrarse en este lugar?» Del follaje salió un apuesto jinete a lomos de su corcel negro, con tan distinguido porte que Ulrich se quitó el gorro e inclinó la cabeza. La armadura del caballero resplandecía bajo los reflejos de la luna y las nubes. «Disculpa si te he asustado, buen hombre. Soy Herr Hans de Richtenten. Se está poniendo el sol y me he perdido. ¿Sabrías decirme algún lugar donde cenar y pasar la noche?» «Mi señor, no sé si mi humilde morada sería digna de un caballero como vos, pero en ella puedo ofreceros un lecho y una buena cena». «Gracias, amigo mío. Es más de lo que podría esperar. Estoy tan cansado que casi pierdo la cabeza en este bosque maldito». «No lo mencionéis», lo interrumpió el anciano, poniéndose el dedo en la boca, deformada por el miedo, y con un leve gesto del brazo indicó al caballero que lo siguiera. Los dos hombres llegaron a la cabaña de Ulrich, bajo un aguacero. Allí, una anciana que estaba sentada cerca de un butacón en la chimenea, en la que chisporroteaba un leño, se apresuró a levantarse para saludar al inesperado huésped y luego volvió a ocupar su lugar de honor. «Disculpad que la pobre Eugenia nos ofrezca su sitio. Viene muy poca gente a nuestra casa y en los hogares pobres es costumbre que los ancianos ocupen los asientos más cómodos». «Ulrich, no digas insensateces», lo increpó la anciana. «Un caballero tan gallardo como tu invitado jamás habría aceptado ocupar la butaca de una mujer anciana. Acercaos al fuego los dos, estáis empapados hasta los huesos. Voy a calentar el caldo».
El caballero, encantado por la bondad y la sencillez de los ancianos, tuvo enseguida la agradable sensación de conocerlos toda la vida. Y la conversación fue muy animada. Les explicó que vivía en el castillo situado a orillas del Danubio. Después, los ancianos le contaron la historia de su vida, hasta que, de pronto, un ruido casi imperceptible sobresaltó a Ulrich, que frunció el ceño y dijo: «Ondina, ¿quieres estarte quieta? ¡Hay un invitado en casa!». El ruido cesó inmediatamente, seguido de una risilla ahogada. El anciano explicó: «Por favor, disculpad a la niña, señor. Es Ondina, nuestra hija adoptiva, que no logra corregir sus travesuras de infancia. La cogimos hace mucho tiempo cuando perdimos a nuestra hija, que se había ahogado el día anterior». Bueno, ya mejorará con los años», replicó Herr Hans de Richthofen, conciliador. «Seguro que…», pero no pudo terminar la frase, pues la puerta se abrió repentinamente y apareció Ondina. Era una joven tan hermosa y delicada que sus finos rasgos se difuminaban en la luminosidad de su piel. Su larga cabellera pelirroja le caía sobre los hombros y ondeaba formando exquisitas llamaradas. El caballero se quedó boquiabierto al verla. «¿Habláis de mí? ¿Quién es este apuesto caballero por el que debo portarme tan bien?», preguntó la traviesa joven, acercando su rostro al del jinete. «Ondina, basta ya de chiquilladas. ¿No ves que estás molestando a nuestro huésped?», exclamó Eugenia. El caballero permaneció en silencio. Ondina aprovechó para arrodillarse ante él y se puso a jugar con su medalla. «¿Te he ofendido, caballero? ¿Cómo has llegado hasta nuestra casa? ¿Vienes de ese bosque tan terrible?». Eugenia la regañó. «Haz el favor de levantarte y comportarte como es debido». Ondina fue a buscar una banqueta y la colocó junto al caballero. «Aquí es donde quiero sentarme». Ulrich no hizo comentarios y retomó la conversación donde la había dejado, pero enseguida lo interrumpió su hija. «Padre, le he hecho una pregunta a nuestro invitado y todavía no me ha respondido». Hans dijo brevemente: «Vengo de la ciudad vecina y he tenido que cruzar el bosque». «¿Puedes decirme lo que hay allí, puesto que mis padres se niegan a contármelo?». Hans, con un gesto de cabeza, pidió su aprobación. «No, Ondina», exclamó su padre, «no es momento para contar cuentos de miedo». Ondina se levantó y amenazó a sus padres furiosa. «¿No queréis que me lo cuente? Entonces quedaos ahí, solos en vuestra choza, con el forastero». Y tras hablar así, se lanzó hacia la puerta como un torrente. «En nombre del cielo, hay que impedírselo. ¿Qué será de la chiquilla en medio de la noche?», dijo Hans preocupado, y salió tras ella. «¡Vuelve, te lo ruego!». «Entrad en casa, mi señor. Las aguas del lago están creciendo y pueden atraparos», gritó Ulrich, pero la tormenta arreciaba y ahogó sus palabras. El arroyo que rodeaba la cabaña empezaba a arrastrar piedras y troncos de árboles. Unos sucios nubarrones ocultaban la luna y el lago bramaba con un estruendo de olas y espuma. Hans siguió corriendo, encorvado bajo la borrasca. Una ola más fuerte que las anteriores lo arrolló y lo arrastró a las aguas del lago, y, si pudo salvarse, fue gracias a una raíz que salía a la superficie. Se agarró a ella con todas sus fuerzas y trepó hasta la orilla. Poco a poco, los elementos se fueron aplacando, y cuando las nubes se dispersaron, se le apareció un espectro blanco, parecido a los temibles espíritus que el caballero había visto en el bosque. Más allá, envuelta en un halo de luz, vio otra silueta blanca, la de una hermosa joven que yacía entre las raíces de un árbol. El caballero fue corriendo hasta ella y la cogió en brazos. «¿Entonces me contarás tu aventura, caballero?», murmuró la joven. «Sí, te lo contaré todo, querida Ondina, pero te ruego, no vuelvas a escaparte».
Hans tomó a Ondina en sus brazos y mirándose tiernamente volvieron a la cabaña. Las olas se apartaban a su paso. En la cabaña, tal y como había prometido, el caballero retomó su relato. En un reino vecino, un duque muy poderoso, que es amigo mío, organizó un magnífico torneo. Acudí dispuesto a no escatimar ni mi caballo ni mi lanza. Su hija adoptiva, Úrsula, que era muy cortejada por su legendaria belleza, a mí apenas me interesaba, pues en mi opinión pecaba de orgullosa. Y por despecho, la hermosa joven me lanzó un desafío. ¿Qué desafío?, preguntó Ondina. Me prometió su guante si iba a buscar para ella algún regalo en el bosque encantado. Pero, ¿por qué su guante? Cuando una dama ofrece su guante, significa que autoriza al hombre que lo recibe a cortejarla, explicó Eugenia con un mohín. Un caballero, siguió diciendo Hans, debe aceptar el desafío de una persona de su rango. Va en ello su honor, de modo que partí en busca de un presente que pudiera servir como prueba de mi bravura. Yo jamás te habría enviado a ese bosque encantado, exclamó Ondina. El caballero sonrió. Casi pierdo el juicio, con todos esos espectros macilentos y esas extrañas sombras. Me estremezco solo de pensarlo. No sigas, valiente caballero, suplicó de pronto Ondina. No quisiera ser la causa de tu desdicha. Mis padres tenían razón. No es agradable escuchar tan estremecedoras historias a estas horas. Si quieres, podrás contarme otras mañana. La repentina prudencia de Ondina los dejó a todos algo sorprendidos, pero como estaban agotados, fueron a acostarse antes de que la impetuosa joven cambiara de opinión. El caballero demoró varias veces su partida, pues las inmediaciones de la cabaña seguían anegadas. Hans y Ondina estaban cada día más unidos y sus corazones bullían nuevos sentimientos. Ulrich y Eugenia, conquistados por la valentía del caballero, descubrían a ese inesperado pretendiente que sabía satisfacer los caprichos de su hija y, al mismo tiempo, reparar su vieja cabaña, restaurar sus modestos muebles e incluso construir una barca. No podían imaginar un novio más perfecto. Por eso, cuando les pidió la mano de su hija, aceptaron sin dudarlo. Aunque a nadie pilló por sorpresa la providencial petición. Todos se alegraron y casi no podían creer la metamorfosis que había sufrido Ondina. Ahora exhibía unos graciosos modales en todo momento y se comportaba con recato y moderación. No tardaron en intercambiarse los votos. La ceremonia fue modesta y emotiva y sellaron su compromiso con un beso. Ondina mordió los labios de Hans para que sus sangres se mezclaran para siempre. Durante todo el día, la buena de Eugenia había estado preparando la cámara nupcial y cubriendo el suelo con pétalos de rosas y velas. Cuando Hans cruzó la puerta de la estancia y retiró el velo de su amada, descubrió sorprendido que Ondina tenía lágrimas en los ojos. Debo confesarte un secreto. No sé si, después de oír lo que tengo que decirte, seguirás queriéndome, le susurró Ondina. ¿Cómo puedes dudarlo? Ondina, te amo y jamás te dejaré. Entonces debes saber que soy un espíritu del agua, uno de esos personajes que aparecen en los cuentos y que tanto asustan a los niños. Nací sin conciencia y sin remordimientos. Desde que tengo memoria, deseo poseer un alma, y según una antigua leyenda, si una criatura del agua llegara a conseguir el amor de un hombre, a cambio recibiría un alma humana. ¿No te das cuenta? Fue mi pueblo el que te puso en mi camino, y fueron mis hermanos quienes me dejaron en casa de los ancianos. Ellos provocaron la furia de las aguas para conducirte hasta mí y retrasaron tu partida. Pero el alma que tanto ansiaba se ha convertido hoy en una pesada carga. Moriré de dolor si me dejas. Hans, estupefacto, había escuchado a Ondina en silencio. Leía en sus ojos tal sinceridad que su inquietud se disipó. Con una caricia enjugó las lágrimas de sus mejillas. Querida Ondina, te amo desde la primera vez que te vi y siempre te amaré tal como eres, murmuró. Aliviada, la joven se quedó dormida.
En la mente de Hans se agitaban imágenes de espectros espantosos que se transformaban en sirenas, en dragones. Luego contempló durante un buen rato a su amada, que estaba más bella que nunca a la luz de la luna, y la besó en la frente. Los días siguientes, la dulce Ondina siguió enamorando a todos con sus atenciones. Ayudaba a su anciano padre a levantarse, corría al pozo antes de que tuviera sed, cosía mitones para su pobre madre. En fin, todos la admiraban, y Hans más que ninguno. El río se calmaba, lo que para Ondina suponía un motivo de preocupación, pues temía que su esposo volviera a marcharse. Hans la tranquilizó. «Jamás me iré sin ti, amada mía, estamos unidos para siempre». Pero la hermosa joven tenía miedo de que la opinión de los demás le hiciera incumplir su promesa. «Eres mi mujer», le dijo. «Si alguien te faltara al respeto, sufriría las consecuencias de mi furia». «Entonces, vayámonos sin demora, amado mío». «¿Pero por qué irnos de este lugar en el que somos tan felices?» «Es necesario», respondió Ondina, «pues cuanto más apego sientan mis padres por la mujer en la que me he convertido, más les dolerá la separación». Conmovido por tanta delicadeza, Hans se rindió a sus argumentos. Y al día siguiente, cuando el sol empezaba a acariciar la superficie del agua, los dos amantes se despidieron de los ancianos entre lágrimas. Los jóvenes esposos emprendieron el viaje hacia una nueva vida. El castillo de Ringstetten se encontraba más allá de la sombría selva negra. Hans entró en el bosque intranquilo, con todos los sentidos al acecho y Ondina muy cerca de él. Llevaban un rato cabalgando por el bosque cuando, de pronto, el caballo se encabritó. A unos metros de distancia, cerca de una cascada, surgió un espectro. «¡Demonio! ¡Apártate de mi camino!», exclamó el caballero. «Caballero, ¿cómo te atreves a hablar así a uno de tus parientes, que ha sido artífice de vuestra felicidad, tanto la tuya como la de tu esposa? No eres pariente mío, y te cortaré la cabeza si no desapareces inmediatamente». «Ondina, ¿no dices nada? ¿Tú también quieres que me vaya?», preguntó la criatura. La joven se quedó turbada. «Estoy de acuerdo con mi marido, nada deseo con más ardor que caer en el olvido de mi pueblo y existir solo para Hans. Si quieres mi felicidad, déjanos ir en paz, te lo ruego». Al oír esas palabras, la criatura desapareció en la bruma y el eco de su voz llegó hasta los dos amantes. «Caballero, admiro tu devoción. Defiende siempre a tu gentil esposa. No temas su casta, pues será honrosa. Ámala y guárdale tu corazón». Más tarde, cuando el caballo salió del bosque, Hans, con un gran orgullo, señaló el horizonte para mostrarle a Ondina la ciudad imperial hacia la que se encaminaban. La llegada de los jóvenes esposos causó sensación. Hans de Ringstetten era una personalidad muy apreciada. Su desaparición había dado mucho que hablar, y lo mismo ocurrió con su regreso. En la ciudad solo se comentaba la llegada del caballero y de la joven de extraordinaria belleza que lo acompañaba. La noticia corrió como la pólvora y llegó hasta el palacio y a oídos de Úrsula. Como Hans tardaba en volver, la joven, que normalmente era muy coqueta, había permanecido recluida, abandonada a su dolor, y el regreso del caballero la dejó un tiempo perpleja. Pero a los pocos días recibió con gran amabilidad a los jóvenes esposos. «Soy tan feliz de verte sano y salvo, Hans. Por suerte, mi desafío un tanto estúpido te ha conducido al amor. Y tú, querida Ondina, ya has conquistado mi corazón. Y espero que pronto lleguemos a ser como hermanas». Desde ese día, Úrsula asumió la educación de Ondina y la inició en las intrigas de la corte. Ondina, que nunca había tenido amigos, sintió inmediatamente un gran afecto por la joven, y Úrsula, a su vez, acabó demostrándole un cariño cada vez más sincero.
El caballero, Ondina y Úrsula vivían días felices. Los jóvenes organizaban grandes fiestas y prestigiosos torneos en sus palacios. ¿Somos tan felices los tres juntos? No nos separaremos nunca, decía Ondina cuando notaba que Hans quería marcharse. Reían y reían de pura felicidad. 2 días antes del cumpleaños de Úrsula, mientras todos se afanaban en el jardín para organizar los preparativos de la fiesta, un hombre alto y vestido de blanco apareció cerca de la fuente. Al verlo, Ondina se apartó de sus amigos y fue a reunirse con él. Cuando regresó, muy sonriente, Úrsula se atrevió a preguntarle a su amiga: ¿qué quería ese extraño hombre de la fuente? Es un secreto que descubrirás el día de la fiesta, pasado mañana, respondió Ondina riendo. El caballero había observado la escena. Cuando se quedó a solas con su mujer, le preguntó: ¿era uno de los tuyos? Sí, venía a preguntarme si era feliz y a anunciarme una maravillosa noticia. Pero no pienso decirte una palabra. Compartirás la sorpresa con los demás invitados. Hans sonrió. A los 2 días, la fiesta de cumpleaños se encontraba en su apogeo. Úrsula estaba radiante, vestida con preciosos ropajes y vistosas joyas. Los invitados guardaron silencio cuando Ondina se levantó y empezó a cantar. El limpio cielo de azul tiñe el cristal del agua. Tu linda mano intenta atrapar el centelleo. Te inclinas y, en medio de un tranquilo balanceo, las olas del lago a la deriva te trasladan. Un noble duque te ve, divina providencia, y en sus brazos acoge tu pequeña inocencia. Serás su hija adoptiva, si Dios quiere que vivas. Pero te falta el amor que solo da una madre y el cariño activo que solo prodiga un padre. Te buscarán con ardor, pues grande es su dolor. Vendrá la primavera, traerá las flores y vida, mas nada les devolverá a la hija perdida. Entonces Úrsula agarró a Ondina por el brazo para interrumpirla. «Cállate, lo ruego. ¿Es de mí de quien hablas? Dime quiénes son mis padres, por favor». Ondina se volvió hacia un macizo de flores y, alzando la voz, llamó a Ulrich y a Eugenia. «Venid, queridos padres, acercaos. Venid a besar a la hija que perdisteis». Ulrich y Eugenia se acercaron con humildad y timidez, vacilando de emoción. Úrsula se quedó un instante estupefacta, pero luego gritó con furia: «¡Ondina! ¿Pero qué te he hecho yo para que representes esta humillante parodia? ¿Por qué tratas de deshonrarme para siempre delante de mis amigos?». La cólera estranguló su voz. La pobre Eugenia, cuyo corazón de madre nunca la engañaba, rompió a llorar. Ondina, pálida como la muerte ante tanta incomprensión y tantas lágrimas, siguió diciendo: «Querida Úrsula, las ondinas no mienten. Creía que te haría feliz». «¿La oís?», exclamó Úrsula. «Esta bruja habla como el maligno. Hace poco vi cómo tramaba un complot con uno de sus espectros suyos». «Ya basta», gritó la duquesa con tono autoritario. Llevó a los interesados aparte y Eugenia aportó un detalle que revelaría con certeza la identidad de su hija. Tenía una mancha de nacimiento con forma de hoja de parra en la parte inferior de la espalda. La duquesa obligó a Úrsula a desnudarse. La hoja estaba dibujada en los riñones de la ingrata niña. Cuando regresó junto a los atónitos invitados, la duquesa declaró: «Ondina ha dicho la verdad y desde este momento devuelvo a Úrsula a sus padres, que durante tantos años han estado esperándola». Y mientras invitaba a la asamblea a retirarse, Ondina y Hans se fundieron en un abrazo. Hans estaba orgulloso de que se hubiera limpiado el honor de Ondina. Unos días después, mientras los 2 amantes se despedían de sus anfitriones, fueron asaltados por una pescadera, que al reconocerlos rompió a llorar. Era Úrsula, vestida de harapos. Sus padres adoptivos la habían repudiado y sus verdaderos padres le habían impuesto una dura prueba. Debía demostrar su valor y su buena voluntad cruzando la Selva Negra por sí sola para reunirse con ellos con sus propios medios. También se disculpó, aunque con algo de malicia, ante Ondina.
Ahora sé, querida Ondina, que no eras consciente del dolor y la desgracia que me causarías. También sé que actuaste con la mejor intención. Perdóname, perdóname. Ondina, conmovida, propuso a Úrsula que los acompañara a ella y a Hans al castillo de Ringstetten para vivir allí los tres juntos, unidos por su hermosa amistad. Por supuesto, avisarían al viejo pescador y a Eugenia y los invitarían al castillo. Así pues, los tres se fueron a su hogar. Habían recuperado su cariño y Ondina se confió abiertamente a su amiga. Le contó su nacimiento, su condición de ninfa y su amor por Hans. Cuando le habló de sus temores por haberse unido a un humano, unión que se sellaba con la muerte, Úrsula suspiró. También suspiraba cuando veía a los amantes abrazados. ¿Cómo puede alguien enamorarse de un ser sobrenatural que solo es humano en apariencia?, pensaba. Úrsula siempre hacía una pausa para marcar bien la palabra sobrenatural, y cuando caminaba del brazo de Hans, temblaba y se quejaba de todos esos espectros que se veían cada vez con más frecuencia cerca de las fuentes. Con cada queja de Úrsula, Hans le hacía reproches a Ondina, y entonces los espíritus del agua volvían en número cada vez mayor. Nuestras riñas los atraen, pues se preocupan por mí y por mi matrimonio, explicaba Ondina. Úrsula se adaptaba bien a esa nueva vida. Daba órdenes a todo el mundo e incluso a veces no estaba tan claro quién era la señora del castillo, si Ondina o ella. Sin embargo, cuando el caballero andaba cerca, Úrsula suavizaba un poco su tono autoritario. Pero cierto día Ondina, que hasta entonces no había puesto reparos a mantenerse eclipsada y confiaba sus lágrimas a la almohada, se opuso a una orden de Úrsula. Era un asunto de lo más trivial. Según Úrsula, Ondina había ordenado que condenaran un pozo que contenía un agua tan pura que con solo beberla su delicada tez cobraba un tono resplandeciente. Hans tomó partido por la caprichosa, pero por una vez Ondina se defendió. No he actuado así ni por celos ni con ánimo de causar malestar a nadie. En la intimidad le confió a Hans que desde hacía semanas estaba tapando los cursos del agua que conducían al castillo para impedir el paso a las ondinas. Mi pueblo está vigilando. Cada vez que nos peleamos cerca de un pozo de agua, mi familia puede traernos la desgracia. Hans le pidió perdón y fue firme con Úrsula. La losa se quedará en ese pozo tal y como la ha colocado mi esposa, y prohíbo que nadie la toque. Úrsula disimuló su furor, pero interrogó a algunas personas que, obedeciendo sus órdenes, habían espiado a los esposos para saber qué le había dicho Ondina a su marido. Los días siguientes, Úrsula permaneció encerrada en su habitación. Ondina y Hans empezaban a preocuparse cuando, una tarde, salió a la hora de cenar y los sorprendió con estas palabras. Amigos, no sé cómo agradeceros la amabilidad y la amistad que me habéis demostrado, pese a haberme comportado de forma tan caprichosa y tan arrogante. He reflexionado mucho estos días con sus noches y hoy sé que debo marcharme para reunirme con mis padres. Los amantes quedaron consternados ante la idea de dejar que cruzara ella sola la Selva Negra. Ondina propuso que Hans y ella misma la acompañaran, pues, además, se alegrarían mucho de ver a Eugenia y Ulrich. Hans evocó el peligro que entrañaban navegar los tres por el Danubio, pero Ondina rechazó el argumento. La calma ha sustituido a la tormenta entre nosotros y pronto podré ahuyentar a las ondinas que se acerquen a curiosear. Dicho y hecho, emprendieron el viaje confiados y contentos. Durante los primeros días de travesía, ni una sola nube ensombreció el cielo ni sus corazones. Hans se mostraba atento con una y cariñoso con la otra. Las dos jóvenes le parecían tan hermosas y tan diferentes, pero cuanto más se acercaba la embarcación al bosque en el que había nacido el amor, más se agitaban las olas. Ondina volvió a pronunciar extrañas oraciones para aplacar las aguas, y al observarla, Úrsula le susurró a Hans al oído. «Mira, quieren recuperarla. Ellos tampoco aprueban la unión de un hombre con un espíritu de las aguas». Poco a poco, esa idea contaminó la mente del caballero como una ponzoña, y finalmente
Hans se dejó llevar por la cólera cuando las impetuosas olas arrancaron del cuello de Úrsula la hermosa medalla que Hans le había regalado. Tenía que casarme con un espíritu de las aguas. Maldita sea la noche en que te conocí y me dejé embrujar. Habría preferido no conocerte jamás. Ondina se quedó mirándolo con incredulidad. ¿Qué estás diciendo, amor mío? Fueron sus últimas palabras, pues bañada en lágrimas, desapareció en las olas. Silencio reinó durante mucho tiempo en el castillo de Ringstetten, al regreso de Hans y Úrsula. Durante semanas no salió una palabra de la boca del caballero. Cada ruido, cada objeto, cada aroma tenía el sabor amargo del tormento por su amor desaparecido. Úrsula lo acompañaba en su tristeza. No habían pensado en separarse desde la desaparición de Ondina, pues se mantenían unidos por los mismos remordimientos. Lo único que consolaba a Hans era evocar el recuerdo de su querida Ondina con Úrsula, y los lazos entre esos dos seres heridos se fueron estrechando cada vez más. Por la noche, Ondina se le aparecía en sueños al caballero. Se le acercaba con expresión melancólica, lo acariciaba con ternura y luego se alejaba despacio con los ojos bañados en llanto. Hans se despertaba con las mejillas húmedas, sin saber si era debido a sus propias lágrimas o a las de Ondina. Luego, con el tiempo, como siempre ocurre, el dolor se disipó. Úrsula y Hans se unieron aún más. La nueva señora del castillo se encargó de que los criados borraran poco a poco toda huella de su rival desaparecida. Su carácter autoritario no contemplaba desobediencia alguna. Pronto nadie podría decir que otra mujer distinta de Úrsula había vivido en el castillo. Aunque al principio Hans dudaba ante la idea de volver a casarse. Las visitas cada vez más sofocantes del espectro de Ondina acabaron convenciéndolo de la necesidad de tener una nueva compañera a su lado. Y allí estaba ella, Úrsula. Sin embargo, sus sueños eran terroríficos. Ondina se le aparecía muy angustiada. Movía los labios pero sin emitir ningún sonido, y tenía el rostro desfigurado por el estupor. Parecía que quería avisarlo de algún peligro. Las lágrimas se convertían en olas embravecidas, y Hans se despertaba empapado en sudor. Un triste día de otoño se celebró la boda de Hans y Úrsula. Lloviznó sobre los asistentes, lo que no contribuyó a despejar la melancolía de los invitados. El castillo, otrora animado por la gracia y la ligereza de su dueña Ondina, parecía vacío de la esencia que le había dado vida. Hans fingía que ignoraba aquel ambiente taciturno. La esposa, llevada por la cólera y el nerviosismo, exclamaba a voz en grito: «¡Bailad y bebed, amigos! Es un día de boda y de júbilo. ¡Disfrutemos!». Al decorado no le faltaba de nada. Úrsula había elegido para el banquete los tapices más hermosos y más ricamente bordados, las copas de oro más resplandecientes y los platos más refinados y opulentos. Pero no había nada que hacer. Ondina ocupaba todos sus pensamientos. La joven no estaba lejos. Sus congéneres, los espíritus de las aguas, la apremiaban para que cumpliera su destino, que estaba escrito.
Las leyes de las ondinas eran muy claras. Si el esposo de un espíritu de las aguas le era infiel, si contraía un nuevo lazo mientras la ondina seguía con vida, ésta debía lavar la traición con la muerte. Pero Ondina trataba de escapar al terrible conjuro, pensando que todas las entradas y puntos de agua que conducían al castillo estaban cerrados, pues ella misma los había sellado. Ignorando esa amenaza, los dos prometidos avanzaron lentamente hacia el altar. Cuando pronunciaron sus votos, los primeros invitados se alejaron como si rehuyeran negros presagios. Al atardecer, los esposos se retiraron cada uno a sus aposentos a prepararse para la noche de bodas. Úrsula procuraba distraerse. Mandó que le trajeran las magníficas joyas, los vestidos de telas preciosas y los velos bordados que Hans le había regalado. Las sirvientas, notando la tensión de su señora, se deshacían en elogios. «¡Qué hermosa estáis, doña Úrsula! En todo el mundo no hay una belleza como la vuestra». Úrsula las escuchaba con aire distraído. Con falsa modestia respondió: «Oh, no. Ved, desgraciada de mí, qué tez más marchita tengo el día de mi boda. Desde que no puedo beber a esa agua del pozo que tanto brillo le da a mi piel, mi belleza no es perfecta. ¿Lo veis? Tengo pecas que ensombrecen mi hermoso rostro». «¿Qué os impide, doña Úrsula?», dijo entonces una de sus sirvientas, «retirar la piedra que cubre el pozo? ¿Acaso no sois ahora la señora del lugar?». Ponerse bella para Hans y hacer acto de autoridad fueron dos tentaciones demasiado fuertes como para que Úrsula pudiera resistírselas. Entonces retiraron la piedra y del pozo surgió un diluvio. Parecía que las aguas que habían estado contenidas durante demasiado tiempo expresaran toda su furia. Las olas bramaban, eran inmensas y lo engullían todo a su paso, bosquecillos, árboles y restos del banquete y de la boda. Sobre las aguas se alzó una delicada silueta cubierta con un velo. Se confundía con las olas y levitaba en la superficie. Rápidamente se acercó al balcón en el que se encontraba Hans. Cuando la silueta llegó junto a él, los latidos del corazón del caballero se ralentizaron hasta detenerse casi por completo. Entonces Hans dijo: «Ondina, mi querida Ondina, merezco un castigo, pero te lo ruego, déjame ver tu rostro. Espero que el dolor no haya deformado esos rasgos que me robaron el corazón». Entonces Ondina levantó la fina muselina para dejar ver su rostro, que estaba bañada en llanto, más hermoso que nunca. Y en ese mar de lágrimas se inclinó sobre Hans y le ofreció un último beso. El caballero sintió cómo las lágrimas penetraban en sus ojos y en su pecho. Poco a poco su respiración se fue debilitando, hasta que por fin sus brazos, que rodeaban a Ondina con ardor, se soltaron. En ese preciso momento, el castillo entero desapareció bajo el agua. Turbando la calma del inmenso estanque, una mancha pelirroja sobresalió de las aguas. Era una bella náyade que miraba distraída los escombros y los cuerpos que iban saliendo a flote. Entonces, al ver el cuerpo inerte del caballero a su lado, con la cabeza inclinada y dibujando una cándida sonrisa en los labios,
La ninfa exclamó: «Oh, qué hermoso es este, qué lástima, cuánto lo habría amado». Este libro está dedicado a los enamorados y a mi amor, que está siempre ahí para impedir que naufraguen agitados mares. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.